Hoy queremos empezar un nuevo estudio, un estudio de las 7 iglesias en Apocalipsis. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis encontramos 7 iglesias que cada una recibe una carta. En realidad, cada una recibe 7 cartas porque todas reciben todas las cartas que el Señor Jesús dirige a estas iglesias. Al empezar un estudio del libro de Apocalipsis, no vamos a estudiar todo el libro de Apocalipsis, solamente el capítulo 2 y 3, pero al empezar un estudio del libro de Apocalipsis, contamos con una bendición especial, porque dice en el versículo 3 del capítulo 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es una bendición que Dios promete a los que estudian, leen el libro de Apocalipsis, pero es una bendición con una condición. Dice, bienaventurado el que lee y guarda, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. La idea original era que este libro fuese leído en voz alta en cada congregación y que la congregación oyera la voz de su Señor. Antes de comenzar la semana que viene con el estudio mismo de las cartas a las 7 iglesias, quisiera darles una pequeña introducción y ver el contexto en que está esta revelación de parte del Señor Jesús. Como la mayoría de ustedes probablemente saben, el nombre Apocalipsis significa revelación. Viene de apo, fuera de, lejos, y kaliptein, cubrir, velar, esconder. Algo que está escondido va a ser descubierto. Algo que está velado va a ser revelado. Así que este libro descubre o revela ante nuestros ojos lo que estaba escondido o velado. Es la revelación de Jesucristo. En este sentido, es la revelación de Jesucristo en el sentido de que es Él a quien pertenece esta revelación. Y así también lo dice el versículo 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La primera palabra que encontramos en Apocalipsis es justamente Apocalipsis, Apocalipsis de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar. Y a medida que estudiamos el libro de Apocalipsis, vamos a descubrir mucho más quién es Jesucristo. Y entonces también recibimos una revelación de Jesucristo en otro sentido, en que vamos a ver quién es Jesús. Cuando dice Apocalipsis de Jesucristo, quiere decir que la revelación es de Él, viene de parte de Él. Pero a medida que vamos indagando y introduciéndonos en el libro de Apocalipsis, también vamos a ver quién es Él y vamos a tener una manifestación, una revelación de su persona. Y en esto hay bendición y en esto hay aliento, aliento para el desanimado, sanidad para el lastimado, coraje para el que tiene miedo y fuego para el que está tibio. Y esto es lo que la iglesia necesita. Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 y es dirigida, como ya dije, a 7 iglesias en lo que hoy conocemos como Turquía, en la parte oeste occidental de Turquía. La provincia entera era una provincia romana llamada Asia, así que Asia no es en China o en Japón, es allí en esta parte de Turquía donde se encontraban estas 7 iglesias, empezando con Éfeso, luego Esmirna y luego Pérgamo, y luego bajaban hasta llegar en el mar del Mediterráneo a la ciudad casi de Laodicea. Era también la ruta que tomaba el correo, así que las cartas podían ser entregadas en el orden que encontramos aquí en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. En esta misma región había más iglesias. En Colosas había una iglesia, conocemos la carta a los colosenses, pero también había una iglesia en Hierápolis que recibía las mismas cartas que fueron dirigidas también a los colosenses.
las cartas de Pablo, que Pablo pide que les envíen, a los de Hierápolis también, pero el Señor Jesús se limita aquí a enviar cartas a 7 iglesias. ¿Y por qué 7? Bueno, no sabemos, pero muchos piensan que el número 7 habla de plenitud y simboliza la totalidad de iglesias. Que estas 7 son representativas por la totalidad de las iglesias en el mundo. Muchos han escrito acerca del paralelismo profético de las 7 iglesias que tienen con la historia de la iglesia, muestran en el orden en que aparecen el desarrollo de la iglesia en 7 etapas hasta la venida de Cristo, comenzando con Éfeso, que representa la iglesia primitiva, pasando por la época de persecución bajo Domiciano, en el siglo II y III, hasta llegar finalmente a nuestro tiempo, que es caracterizado por la Odisea. Algunos esquemas también hacen que las últimas 4 terminen todos en el tiempo final, pero no es mi idea que en estos estudios de Apocalipsis enfoquemos en la parte profética. El Señor Jesús mandó a escribir a las 7 iglesias en Asia, 7 iglesias reales que existían en ese entonces, cada una con sus fuertes y sus debilidades, y cada una estaba bajo ataque. Algunos desde afuera por persecución, y otras desde adentro por falsas doctrinas, y otras por falta de amor o por exceso de orgullo. El Señor Jesús en cada carta saca a luz las fortalezas y las fallas de cada iglesia. Pero una copia de la carta, como ya dije, va a todas las iglesias, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. Todos los mensajes son dirigidos a todas las iglesias. El Señor Jesús te dice en esta mañana, ¿tú tienes oído? Entonces, oíme. En la espada estoy seguro que tenemos algo de Éfeso, algo de Filadelfia, algo de la Odisea, y no sé cuál es tu fortaleza o tu debilidad, pero escucha lo que el Espíritu te diga a ti, a través de estos mensajes que vamos a escuchar los próximos 7 domingos. Vamos a empezar en el versículo 9 del capítulo 1, esta introducción al tema. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, aquel era el tiempo de persecución, como ya lo había anunciado el Señor Jesús. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Así que encontramos la iglesia en un tiempo de persecución. Juan, como vamos a leer, había sido arrestado y enviado preso a la isla de Patmos, donde recibe esta revelación. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino. No solamente es copartícipe en la tribulación, sino también lo va a hacer en el reino. Hermosa promesa que encontramos también en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Cristo. Pero esto dura todavía. El reino viene recién cuando el Señor Jesús regresa. Y por eso dice, copartícipe vuestro en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Hasta ese día en que podamos reinar con Él, tenemos que tener paciencia, la paciencia de Jesucristo para perseverar. Y en Hebreos capítulo 12 vemos en los primeros versículos un precioso ejemplo en el Señor Jesús, como nosotros también podemos perseverar. Paciencia. Yo, Juan, hermano vuestro y copartícipe vuestro, estaba en la isla llamada Patmos, una isla en el mar Egeo entre Grecia y Turquía, a 100 kilómetros al suroeste de Éfeso. Así que Éfeso, poquito hacia el oeste y hacia el sur, 100 kilómetros, ahí estaba en medio de 2 continentes, la isla de Patmos. Y estaba allí como castigo por predicar la palabra de Dios y por testificar con palabras y hechos que Jesús es el Señor. Esto lo leemos.
por causa de la palabra de Dios, estaba allí y el testimonio de Jesucristo. Lo habían escuchado predicar la palabra de Dios, habían visto en él su fidelidad al Señor Jesús, habían escuchado que él enseñaba que Jesús es el Señor, y esto era muy ofensivo en esos días. En aquellos tiempos los romanos habían decidido que el emperador Domiciano era el Señor, y todos los demás podían tener sus señores inferiores, pero todos tenían que coincidir que el emperador de Roma era Dios y era Señor en aquellas tierras. Y hoy, como en aquel entonces, el señorío de Cristo está bajo ataque. Él puede ser, como en aquel entonces, una de muchas opciones, y puede ser tu Señor personal. Bueno, está, cada uno tiene sus preferencias y sobre gusto no hay nada escrito, pero no te animes a decir que el Señor Jesús sea Señor de todos, que Él es soberano sobre todos. Y por eso Juan estaba allí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Él dice: yo estaba en el Espíritu. Era una visión que él tenía en el Espíritu. Algunos piensan que fue trasladado, pero lo más probable es que simplemente en el Espíritu vio aquellas cosas que luego describe. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y esta expresión, el día del Señor, es una expresión un poco confusa para nosotros hoy, no para Juan en su momento. Pero además es una expresión un poco rara en la Biblia, porque literalmente dice acá en el día señorial. El día del Señor, en el día señorial. Señor es un adjetivo acá y no es un sustantivo. Era para algunos el domingo, el día del Señor, pero lo interesante es que el día del Señor, como alternativa para decir el día domingo, no se usaba hasta 100 años después de que Juan escribía el libro de Apocalipsis. Así que o fue él que inició esta costumbre de decir día del Señor al día domingo, o no era el día domingo. Pero otros dicen fue el día en el que tenían que jurar lealtad al señor Domiciano. Había aparentemente en aquel entonces un día en el año donde todo el mundo tenía que jurar lealtad al emperador, decir el emperador es señor. Y otra opción es que él fue llevado en espíritu al día del Señor o el día de Jehová, como aparece en toda la Biblia, el día de juicio, el día que comienza después del arrebatamiento y incluye el regreso en gran poder y gloria del Señor Jesús y el milenio. Aunque yo me incline por esta tercera opción, las otras dos también son lindas. Si fuera el día del emperador, si fue justo ese día que todo el mundo tenía que jurar lealtad a Domiciano y decir el emperador es Señor, que este emperador que perseguía a la iglesia no era Señor, sino Jesucristo. Y esto es lo que ve Juan en ese día. Recibe una visión del Señor resucitado y se da cuenta lo que ya sabía, pero ahora más impactante. No es el emperador que me mandó a estar acá solito, sino el Señor Jesús. Él es el Señor. Si fue el día domingo, también hay algo lindo ahí, porque vemos a Juan allí en la isla de Patmos, solito, haciendo cuarentena, extrañando a los hermanos, extrañando la comunión, como varios de nosotros, pero mucho más intenso, creo todavía, porque estaba realmente solito, y ahí se da cuenta que no estaba solo. El Señor estaba con él. Y ahí seguimos leyendo, y me volví,
y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando se da vuelta Juan, ve 7 candeleros de oro, candeleros que representan a las 7 iglesias. Y ahí veo algo hermoso, porque cuando uno busca a Cristo, lo primero que ve es su iglesia. ¿Qué ven nuestros vecinos, los que entran para curiosear? ¿Damos luz como se espera de un candelero? Enseguida después, Juan ve a uno semejante al Hijo del Hombre, al Señor Jesús. El Señor Jesús aquí es descrito de la misma manera que en Daniel capítulo 7, versículo 13. Uno como un hijo de hombre que viene con las nubes del cielo, dice Daniel. Y a la vez, Él es Jehová mi Dios que vendrá con todos sus santos, como vemos en Zacarías 14:5. El Señor Jesús es el Hijo del Hombre, pero a la vez es Dios. 100% Dios y 100% hombre. Y aunque Juan reconoce al Señor Jesús, no lo ve como lo había visto en los 3 años que anduvieron juntos. Lo ve vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. No era ropa de todos los días, no era un cinto para ajustar la ropa o para colgar las herramientas. Era la ropa de un rey, de un juez o de un sumo sacerdote. Y así es que se presenta el Señor Jesús, lleno de gloria y de majestad, listo para juzgar a la tierra. Su cabeza y sus cabellos, leemos, eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus cabellos blancos nos muestran que Él es aquel cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muestran su eternidad, como leemos en Miqueas 5:2. Y en Proverbios 16:31 leemos: las canas son una corona de gloria obtenida en el camino de la justicia. Y vemos aquí al Señor Jesús, el único hombre justo que caminó en esta tierra, coronado de gloria y de honor. Por eso también es importante estudiar el libro de Proverbios, que lo hacemos los jueves. Les invito, para aquellos que no participan los jueves, que hagan un esfuercito y miren también los mensajes de los jueves. Sus ojos como llama de fuego. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El bronce, ya nos dijo Nacho, creo que hace unos domingos atrás, el bronce nos habla de juicio. El gran altar de bronce fue el lugar donde era juzgado el pecado, y allí multitudes de animales inocentes llevaron el castigo del pecado, hasta que un día el Señor Jesucristo llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Pero esta vez el Señor Jesús no viene como Salvador, sino vendrá como juez. No viene como siervo sufriente, sino como Señor de señores y Rey de reyes, y ejecutará juicio con justicia. Su voz es poderosa como las olas del mar. Cuando Él habla, no hay pero. Su hablar no es un susurro, sino con voz de mando. Él es el Señor en medio de la iglesia, de su iglesia. Él es el que manda. Tenía en su diestra 7 estrellas. Esta es la diestra. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. La espada aguda de 2 filos habla de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios por la cual el Señor juzgará al mundo, y por la cual también juzga las iglesias. Es la palabra que conocemos y que en la práctica muchas veces ignoramos.
Juan prácticamente se desmayó al ver al Señor en todo su esplendor. Muchas veces pensamos del Señor como de un enorme peluche que podemos abrazar y llevar a todas partes, como un tipo de talismán que nos defiende y bendice nuestros proyectos. Esta visión muestra que Él es mucho más grande que nosotros nos podemos imaginar. Dice Agur en Proverbios 30, versículo 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? No sé si se acuerdan de la tormenta de unos días atrás, que todos los techos cimbraban y que los árboles perdían sus ramas. ¿Alguien puede atrapar el viento en sus manos? Seguro que no, pero el Señor Jesús puede. Él puede tener todo el universo en sus manos. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Todas las aguas del mar en un pañuelo, atarlo, meterlo en el bolsillo y no perder ni una gota. El Señor Jesús puede. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Esto dice Proverbios otra vez, así que les invito una vez más, escuchen los jueves. El Señor Jesús es tan grande y al mismo tiempo es tan cerca, toca con su diestra a Juan y lo levanta diciendo, no temas. Y estas palabras Juan las conocía. El apóstol a quien Jesús amaba lo había escuchado más de una vez, aquella vez que estaban aterrorizados en la tormenta en el mar de Galilea y veían un fantasma acercándose. Tengan ánimo, soy yo, no teman. El Señor Jesús le dice, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el primero y Él es el último. Controla el tiempo y el espacio. Y Él es el que murió por ti en una cruz real, donde dio su sangre de verdad para darte vida, para darte perdón. Y Él es el que vive por los siglos de los siglos. No morirá nunca más. Él no solo vive, sino Él es la vida. Él tiene poder para dar vida. Él tiene el poder sobre la muerte y el Hades. Nosotros muchas veces comparamos las cosas con nosotros mismos. Yo vivo, tú vivís, aquellos viven, bueno, y aquel murió, ya no vive más. Pero el Señor Jesús no vive como nosotros vivimos. Él es la vida. Tiene vida en sí mismo. No sé si se acuerdan aquel episodio junto a la tumba de Lázaro, donde el Señor Jesús dice a Marta, Lázaro resucitará, y Marta dice, sí, por supuesto, yo sé, en el postrer día, yo conozco la doctrina. No, dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Era como si quería sacudir a Marta. No es simplemente la doctrina que algún día va a pasar. Yo soy el que habla contigo. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y sigue diciendo el Señor Jesús a Juan, escribe las cosas que has visto. Estas son las cosas que Jesús ha hecho. Los encontramos en el capítulo 1. Y escribe las cosas que son, lo que ahora está pasando en la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3. Y luego las que han de ser después de estas, lo que sucederá en breve. Y lo encontramos en el capítulo 4 hasta el capítulo 22, cosa que no vamos a estudiar en esta serie. El misterio, dice el Señor Jesús, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Juan vio al Señor Jesús caminando en medio de las iglesias. Ahí, por cierto, no era todo oro lo que brillaba en las iglesias. Había varias cosas que estaban mal. Una iglesia había perdido el primer amor. Otra era perseguida. Otra permitía falsas doctrinas en el púlpito. Y otra estaba muerta. Y la última de la fila
era bien materialista. Y sin embargo, el Señor Jesús estaba ahí. Aún no había perdido el interés por su iglesia. Allí estaba Él caminando en medio de ellas. Leemos en el capítulo 2, versículo 1. Sus ojos escudriñan todo, sus pies dispuestos a aplastar y juzgar el mal en ella. Su palabra es para aquel que tiene oídos para oír. Su diestra sostiene a los que sigan brillando para Él, siempre pronta con su diestra para levantar al que se ha caído. Si a veces te desesperas de las cosas en la iglesia, si a veces te hartas de tus hermanos o hermanas y decidís quizás no voy más, cerrás la puerta de la iglesia tras tuya y le das la espalda a tus hermanos, y cuando ahí te das vuelta y miras una última vez hacia atrás, ahí ves en medio de aquel lugar que acabas de abandonar, pasea uno semejante al Hijo del Hombre, que aún tiene esperanza. Él sigue creyendo que el oro de este candelero aún puede volver a brillar. Espero que con esta misma actitud que tiene el Señor Jesús, escuche los próximos mensajes. Deja que el Espíritu hable a la iglesia. Lean esta semana por lo menos 2 veces el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y yo oraré que tú tengas en esta semana una revelación de Jesucristo. Dios te bendiga.